Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a toda esa audiencia. ¿Esto es una Bueno, realidad o una ocurrencia del ministro, consejero? bueno, puede ser una realidad. Puede ser una realidad siempre y cuando tengamos claro que una vez levantado el estado de alarma, se doten de los medios necesarios, es decir, hablamos de ese turismo nacional, de ese control en aeropuertos a través de la realización de test y que todos los destinos, es decir, la península, junto con Canarias, estemos en la misma fase. Hoy en día sabemos que Madrid sigue en fase cero y para permitir ese tránsito de pasajeros serán en las regiones que estén en la misma fase, que no es el caso en estos momentos, por lo cual, oye, desde el gobierno de Canarias, la primera puesta en escena era que a partir del mes de julio se podría reanudar el tráfico o el turismo a nivel nacional, pero claro, todos son incógnitas. Yo, bueno, me alegro que el ministro esta mañana apueste por el turismo en Canarias, porque apenas la pasada semana oíamos a otro ministro diciendo que el turismo aporta poco valor añadido a la economía. Entonces, bueno, entre ministros anda la cuestión y yo espero quedarme con la que Canarias puede en julio empezar a retomar el turismo. También es verdad que una cosa es poder abrir esa conectividad y luego tenemos que abrir los complejos hoteleros, que se reactive el turismo, significa que empecemos a recibir visitantes y significa que ese número de visitantes que vayamos recibiendo en las Islas Canarias o en La Palma, en este caso, sea suficiente para que los complejos hoteleros puedan abrir sus puertas y empezar a alojar a esos turistas que nos visitan, porque una cosa es abrir el turismo y otra cosa es que el turismo apueste por viajar y venir a islas como las Islas Canarias. Se está trabajando en ese plan de promoción desde Canarias, que ese sí lo conocemos mucho más que el del gobierno de España en el Cabildo de La Palma, y bueno, como dije, las perspectivas eran empezar, digamos, con esa prueba a partir del mes de julio en Canarias, con esos primeros turistas a nivel nacional. Esa es la situación hoy en día, turísticamente hablando, pero vuelvo a repetir, esto pasa por, ya lo decía también esta mañana el gobierno de Canarias, esto pasa por test en origen y más test en origen, y ese control en cuanto a todos aquellos que nos visitan. De nada nos valdrá pasar de todo este estado de alarma para que luego los controles no sean lo rigurosos y lo suficientemente activos para controlar esta pandemia y que no vuelva un rebrote, porque entonces sí que sería muy perjudicial para la economía en las Islas Canarias y también para la isla de La Palma. A ver si usted me saca de otra duda, consejero. Esta mañana también lo he escuchado yo y es la segunda o la tercera vez que se lo escucho a usted también, que esto de test en origen va a ser una excepcionalidad con Canarias o con Baleares. A ver, me explico. Eh, yo vivo ahora mismo en La Coruña, que vamos en la misma fase que nosotros, y nos ponemos que el 1 de julio se ha dado por finalizada la desescalada. Yo cojo el coche en La Coruña y me voy a Málaga y allí tengo reservado un hotel. Me paso una semana en Málaga y no hay ningún test en origen. Exactamente, pero todo es por el tema de la conectividad aérea. Tenemos que tener en cuenta las medidas en los transportes públicos, guaguas, trenes, son diferentes a las medidas de los aviones en este caso. También es verdad que bueno, que los destinos podemos abrir ese corredor, digamos, a nivel nacional. Y es verdad, como dicen, ¿no? Que para qué hacemos un test si puedo luego irme a Málaga y a mí no me hacen test. No, claro, Bueno, yo creo que es que me subo, perdone que le corte, es que me subo sí, sí, en sí, el AVE y y doy me planto en en Málaga en dos cualquier horas y punto de media España. y con llevar la mascarilla suficiente. Suficiente. Bueno, yo creo que la conectividad aérea es una medida que tenemos que tener claro en Canarias. Nuestro PIB se fundamenta en el turismo y tenemos que tener controles más exhaustivos. ¿Que tiene lógica? Pues no, pero yo entiendo que Canarias
tenemos que tener cuanto más control sobre todo aquellos que nos visitan, por lo que también nos supone en cuanto al daño que puede conllevar que vuelva este rebrote de pandemia. ¿Que es lógico? Pues no es lógico, ¿no? Como lo dice No, le usted. preguntaba todo esto, perdone que le interrumpa otra vez, le preguntaba todo esto porque, claro, con test en origen, que yo parto de la base, o sea, les compro la idea perfectamente, mucho cuidado, pero que tendremos dos mercados, es decir, el que quiera pasar un test para poder venir una semana de vacaciones a Canarias, o el que diga, bueno, pues yo en lugar de irme una semana de vacaciones a Canarias, pues me subo en el AVE y me planto, no sé, vivo en Toledo y me subo en el AVE y me planto en Málaga o en la costa de Almería en 2 horas y media, lo mismo que voy a tardar en el avión, sin ningún test ni ninguna historia, sino me subo, mi reserva de hotel en Almería y allí estoy en la playa tranquilito. Está claro, pero bueno, yo creo que también los hoteles en estos momentos todavía esos protocolos de seguridad o de control todavía no están definidos. Sí está el protocolo base a través del acuerdo de la pasada semana de la Comisión Europea, en la Comisión Europea en cuanto a las medidas. A partir de ahí, cada comunidad tendremos que poner nuestras medidas, y es verdad que las medidas pueden ser diferentes en Málaga que en Canarias, por lo cual nosotros entendemos que tenemos que tener esas medidas y bueno, y habrá que cumplirlas. Luego el visitante elegirá dónde ir, pero bueno, tampoco significa que un test nos vaya a liberar, porque también todos sabemos que podemos estar incubando el virus, nos hacemos el test ahora y en 3 días puede rebrotar el virus con una primera toma de la muestra en la que ha resultado negativo. Yo creo que vamos a ser conscientes que está claro que todo esto está cambiando de manera muy rápida. Ya desde el fin de semana, el día de hoy, andamos con ese uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos y bueno, yo creo que lo que se trata es de blindar lo mejor posible los destinos para que se pueda volver a iniciar esa actividad hotelera, esa conectividad, y ahí estamos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las medidas tienen que ser las máximas posibles y ahí vamos a coincidir. Tampoco nos va a liberar tener el test o no, pero sí por lo menos nos puede contener a otro posible rebrote, ¿no?, de la pandemia. Ahí seguimos trabajando, no es fácil. También es verdad que hacemos con Canarias, ¿no? Estamos todos en Canarias ya ir en la fase 2, aquellos que podamos, cuando lleguemos a esa fase 2 todos y podamos volar entre toda la comunidad, cuáles van a ser las medidas que se establezcan en los aeropuertos y en los puertos. Todo eso está por concretar y, como le dije, yo espero que a finales del mes de mayo desde el Gobierno de Canarias se tengan ya complementadas todas esas medidas que la Comisión Europea ha dictado la pasada semana, ¿no? Sí, estoy aquí mientras le escuchaba dándole vueltas también a algunos mensajes que me van llegando y algunos que retuitean lo del ministro Ábalos hoy. Y claro, nosotros estamos hablando aquí de comenzar la fase por el turismo nacional, y que sería lo primero, ¿no? Que se entiende que debería de comenzar por ahí, por el turismo nacional, pero creo que es que esta mañana el ministro ha ido un poco más, es decir, el turismo internacional podría reactivarse desde que comience a reactivarse el turismo nacional, que ha dicho. Sí, pero bueno, esto, si me permite, vamos a ponerle un poco de gracia, ¿no?, a la historia. Primero vamos a empezar por el turismo regional, ¿no?, que todavía no lo tenemos claro cómo va a ser ese control, lo que acabo de decir, en puertos y aeropuertos, ¿no? Luego vendrá el turismo nacional y ese turismo nacional veremos cómo se comporta y en las fases que estamos cada comunidad. Y luego que diga que podemos reactivar de manera inmediata el turismo europeo con la Bueno, es que norma. le leo textualmente, o sea, lo que ha dicho, dice, Ábalos confirma que en el momento en el que los españoles puedan moverse entre provincias, los extranjeros también podrán entrar en España. Bueno, pero y entonces la pregunta es, ¿entrarán en España y lo pondremos 15 días en cuarentena como dictó el gobierno de España la pasada semana?
y como ya Francia ha puesto las medidas que todos aquellos que queramos salir a su país en contraprestación a los 15 días en cuarentena en España, los ponemos en cuarentena en Francia. Yo creo que lo primero es que tenemos que dejar claridad por parte del Gobierno de España a la hora de hacer turismo. No valen estas declaraciones de la pasada semana, como dijimos al principio, por parte de ministros, que el turismo no aporta o aporta poco valor a la economía nacional, y también como en decisiones todo aquel que visite España 15 días en cuarentena. Yo creo que todo esto es contraproducente y lo primero que hay es que organizar esos ministerios, sobre todo por el bien de la actividad económica que hablamos en este momento, que es el turismo, ¿no? Yo entiendo también que una vez se abra el nacional, se tiene que abrir el turismo europeo, todo aquel de la zona Schengen, pero bueno, hay cosas que son, vuelvo a repetir, contraproducentes. Ojalá sobre la marcha del nacional empecemos con el turismo europeo, que todo esto se está valorando que empezará a funcionar a partir del mes de octubre o noviembre, es cuando se tiene sobre la mesa, si todo continúa desarrollándose dentro de los cánones que se han establecido, casi a final de año con ese tránsito de turismo europeo, por lo cual ojo con tirar campanas al vuelo, porque todo tiene su camino, y primero el 1 y después el 2, ¿no? Entonces está bien como titular. Creo que bueno, que es esperanzador que un ministro ponga esto sobre la mesa, pero vuelvo a repetir, que se organicen primero entre los ministros a ver qué vamos a decir de forma conjunta. Bueno, esto tengo la sensación que esto es un episodio más, repito, de toda la crisis coronavirus, porque pues probablemente alguien se haya dado cuenta que lo de la semana pasada, lo de decir que los turistas tendrían que estar en cuarentena 15 días, había sido algo nefasto, es decir, que para el sector había sido algo pues muy malo, ¿no? Me imagino, me pongo en el papel de un tour operador que escucha unas declaraciones de ese estilo y dice, bueno, y ahora me van a decir a mí que llene un avión, ¿no? Y que ahora han querido darle la vuelta a eso, ¿no? Lanzando un mensaje optimista de la circulación, una vez que podamos circular entre provincias en España. Ha dicho Ábalos que Alemania es un corredor seguro y que podría llegar turismo desde Alemania porque ese es un corredor muy seguro por el coronavirus. Bueno, es una sensación que me da a mí, que después de la metedura de pata de lo de la cuarentena 15 Vamos a días... arreglarlo ahora y vamos a darle un poco de esperanza a lo que puede ser esperanza, que yo no dudo que todo esto que el ministro Ábalos pone sobre la mesa sea correcto. Ahora lo que sí dudo es la capacidad de otros ministros, ¿no? Como la pasada semana. Y fíjese usted si tuvo trascendencia, que yo le invito a todos aquellos que la Confederación Española de Hoteleros, es decir, la máxima representación a nivel hotelero, a nivel nacional, ¿no? le manda una carta abierta al ministro Garzón, invitándole a conocer Canarias, invitándole a conocer el turismo en Canarias e invitándole a conocer la realidad turística de España. Esto, pues, bueno, para ser ministro creo que por la puerta grande y dos orejas, pero en el sentido negativo. Por cierto, que no quiero que se me olvide, porque me lo apunta también por aquí un oyente, que están insistiendo ustedes mucho desde el sector, usted también, consejero, todos en general, en lo del turismo regional, en lo del turismo nacional, y dice que un oyente, y apunta bien, y yo lo comenté aquí el otro día, que se están hartando de hablar de turismo regional, de turismo nacional, pero igual no se han dado cuenta algunos del alto porcentaje, por ejemplo, que entre parados y ERTE tenemos en La Palma. Que, claro, pensar que un palmero, si hay entre 9.000 parados y 4.000 en el ERTE por ahora, o 4.000 en ERTE por ahora, que un palmero en julio va a liarse la manta a la cabeza y se va a tirar una semana una familia entera en Fuerteventura, pues que son ustedes optimistas también. Sí, bueno, yo lo haría al revés, ¿no? Totalmente de acuerdo con el oyente que escribe. Imagínese usted La Palma, que bueno, que el turismo supone no el peso fundamental de la economía, pero imagínese usted uno de Fuerteventura, donde el 95% de la economía depende del turismo, que se líe la manta y venga a La Palma a hacer turismo, ¿no? Con todo parado, viven casi al 100% en materia turística, va a ser muy difícil. Además que Canarias, con el principal motor económico es el turismo, y está tocado de la manera que está, con todos esos ERTE, por lo cual es muy difícil, ¿no?, que la propia Canarias
pueda mantener la capacidad hotelera que existe en estos momentos abierta y con capacidad de rendimiento. Pero bueno, hay que empezar poco a poco, habrán algunos que quieran viajar, este verano cambiará la tipología, buscarán villas, casas aisladas, apartamentos separados sin zonas comunes donde tienes cocina. Creo que vamos a empezar a cambiar en estos momentos un poco la idea del turismo, en estos inicios, de la manera de hacer turismo, para luego poco a poco ir retomando la normalidad como antes habíamos hablado, ¿no? Yo creo que aquí siempre lo he dicho, y cuando nos reunimos con el sector, aquí tenemos que ser claros, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y tenemos que ser realistas. De nada vale engañarnos nosotros mismos, porque flaco favor no estamos haciendo. El problema está, hay que afrontarlo, hay que buscar soluciones, hay que empezar, no, seguimos con las campañas de promoción, seguimos manteniendo vivo el destino, poniendo al día todos los centros de visitantes, todo lo que son las infraestructuras turísticas, y prepararnos lo mejor posible para, desde que se puedan abrir esos corredores, se pueda viajar a las islas y que los turistas puedan llegar, en este caso a la isla de La Palma, estar preparados en todo, mostrar que somos un destino seguro, que somos un destino sin masificar, que creo que ahí es donde podemos tener verdadero valor añadido para que todo aquel que nos visite elija la isla de La Palma. Consejero, le agradezco este rato aquí con nosotros. Muy amable, un abrazo fuerte, ¿vale? Muchas gracias a ustedes, y seguimos con ganas, con fuerza y con ilusión de que pronto se pueda abrir toda esa conectividad con la isla de La Palma y la economía empiece a mejorar. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Buenos días, un abrazo.